interesante con la doctora Mariester Méndez Cadena, las consecuencias de la pandemia sanitaria en los procesos educativos. Voy a hablar un poco de la trayectoria de la doctora Méndez Cadena. Ella es investigadora, profesora investigadora del Colegio de Posgraduados en el Campus Puebla. Tiene un doctorado en investigación, evaluación e intervención educativa de la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una maestría en calidad de la educación en la Fundación Universidad de las Américas en Puebla y una licenciatura también en la misma universidad, en la Universidad de las Américas, en Ciencias de la Educación. La línea de generación y aplicación del conocimiento a la que pertenece es la inclusión social, ambiente y agricultura familiar. El área del conocimiento y disciplina es la educación y el desarrollo rural. Y ha participado en innumerables publicaciones con este enfoque de educación que le caracteriza y ha sido partícipe de consejos particulares, de graduaciones de estudiantes de maestría y doctorado, y está con nosotros. Es realmente una gran amiga, es pues asesora para todos nosotros en el Colegio de Posgraduados, muy, muy importante en términos educativos. Es quien ha marcado la pauta sobre muchas de las directrices que ahora tenemos en los posgrados. Y bueno, preocupada por esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Ha hecho esta reflexión y tiene un tema para nosotros por hoy muy, muy interesante. Le doy la palabra a la doctora Mariester Méndez Cadena. Mariester, por favor. Muchas gracias, doctor Recta. Pues primero que nada quiero agradecer el considerarme e invitarme a este evento y pues generar el espacio para compartir con ustedes algunas inquietudes y algunas reflexiones que estamos pasando, yo creo que todos y todas en estos momentos cuando nos dedicamos o estamos inmersos en ambientes académicos y de investigación. Para poder aprovechar el tiempo, me gustaría empezar sin más preámbulo para que posteriormente tengamos tiempo de interactuar, que son cosas muy agradables que motivan estos eventos. Yo creo que todos hemos visto fotos y todas fotos como estas y hemos escuchado del COVID-19, SARS, coronavirus, se le llama de diferentes formas, ¿no? Y nos han enseñado que pues tiene una forma como de corona y por eso se le llama coronavirus. Creo que hemos visto fotografías a este nivel de precisión y de este virus más que cualquier otro, ¿no? Hemos estado sobreexpuestos a esta información. Pero la pandemia del COVID no es la primera pandemia que la humanidad enfrenta. La verdad es que tenemos una historia bastante intensa de pandemia, desde la peste y diferentes tipos de peste, y viruela, y también la gripe española conocida, o muchas otras, tuberculosis. Pero no me voy a detener a explicarles esta gráfica, esta línea del tiempo. Solamente quiero que ustedes dicen que en la parte derecha, en la parte posterior, ya cuando estamos a tiempos, lo más cercano al 2020, el número de pandemias se aceleró, ¿no? O sea, experimentamos muchas otras, el SIDA. Y esto tiene que ver con varias circunstancias, por varios factores. Por ejemplo, tiene que ver con la parte del incremento de la población, la movilidad que tenemos, que antes no era tanta como hoy en día, estas facilidades de movernos y trasladarnos de un continente a otro, nuestras formas de vida, nuestros hábitos alimenticios, aparentemente tenemos más condiciones de salud, de sanidad, como agua, hospitales y cosas de ese estilo, pero no son suficientes para contrarrestar los virus o todas las enfermedades que se presentan. Entonces, bueno, pues no es nada nuevo, las hemos enfrentado. ¿Cómo están los números? Estos números son de ayer. Fíjense nada más el número de contagios, de la primera cifra de 54,000, perdón, estaba en inglés y así la tomé, son datos internacionales, y el número de defunciones, ¿no? Y ya no entré al detalle de México porque son los datos que conocemos todos los días, pero como verán, en las Américas, lo que en particular América del Norte, México, ha contribuido en este número de defunciones de manera escandalosa.
y el número de contagios está siendo mucho más alto. Se dice que el repunte de la enfermedad está siendo más fuerte en este continente que en la parte en donde surgió, o en la misma Europa, ¿no? Aunque Italia, Francia ya han vuelto, España han vuelto a cerrar, pero pues la parte interesante es cómo se ha propagado en nuestra cercanía, que es en América. Y los datos no tienden a bajar, tienden a subir. Este mapa que les presento, ya no encontré la actualización. Yo lo obtuve en el 20 de julio, que era cómo estaban las escuelas en ese momento. Si bien el número de gente enferma y el número de gente que ha fallecido sigue incrementándose, ahora las escuelas se están abriendo, pero en julio miren cómo estaba. El color azul eran las escuelas, los países en donde tenían las escuelas abiertas. El color morado era en donde tenían algunas escuelas, había algunas en donde estaban cerradas y algunas otras que combinaban la apertura de las instituciones educativas. Y las otras totalmente estaban cerradas. Hoy en día, este mapa, desde luego que se ha transformado, de julio a noviembre, porque en Europa y en Asia las escuelas ya han abierto, aunque en algunos países, como les mencionaba, estaban volviendo a cerrar. Y aquí hay algo interesante que quiero poner ya ahorita en la mesa, que es el hecho de que algunos países están considerando que la educación es una actividad esencial y por eso están regresando primero que otras actividades. En México no está pasando así. Bueno, ¿qué escuchamos en el ambiente educativo en torno a esta parte de cómo nos está afectando? Pues hablamos de que la educación se está viviendo en tiempos de COVID-19, ¿no? Y se está como normalizando, nos estamos acostumbrando. Hemos pasado a lo que es la virtualización de la educación, y pongo entre comillas virtualización, porque el hecho de que utilicemos la computadora, la televisión, o el celular, o el iPad, no necesariamente implica que estamos haciendo una actividad virtualizada, porque hay muchos otros componentes que están presentes para llegar a eso. Hablamos de una educación virtual ante el COVID. Eso creo que lo escuchamos cotidianamente. Y hablamos también de una educación en tiempos de pandemia, que ha sido bien interesante. Ahorita les comentaré más cosas sobre ello. A ver, ¿qué pasó en las escuelas? ¿Cuál es nuestro contexto? Lo primero que vivimos fue suspendimos clases. Eso fue como por marzo. Después nos cerraron las escuelas. Nos mandaron a casa, una época de confinamiento, un confinamiento más restrictivo que el que tenemos hoy en día. Empezó el distanciamiento social. Después empezamos clases a través de la tecnología, ¿no? Se lanzaron los programas, se adelantaron vacaciones, se adelantó el ciclo escolar, el término del ciclo escolar, vinieron las vacaciones, pero pues los niños tenían en premisa o regresar a las escuelas, y entonces lo que se hizo fue, se incorporaron las tecnologías de la información, se hicieron alianzas con las compañías de televisión y empezaron las clases en esta modalidad. Así también se utilizaron algunos software para educación a través de Classroom, el Zoom, que eran algunas de estas eran herramientas para lo que estamos haciendo ahorita, una videoconferencia, más no son herramientas que nos incorporan elementos para procesos de enseñanza-aprendizaje. Classroom sí, ¿no? Pero Zoom como tal, pues no. Han venido aceleradas modificaciones en ello para poder usarlos. Pero, ¿de qué tamaño es a lo que nos enfrentamos? En los datos del ciclo escolar 18 y 19, miren nada más la cantidad de alumnos que reportaron, más de 36 millones. Y el número de escuelas, 265,000. Y más de 2 millones de docentes. Solo en educación básica tenemos 25.493.702 alumnos. Y las escuelas son 233,000 y los docentes más de 1 millón. Solo en educación básica. No voy a hablarles de todos los demás datos, pero imagínense, o sea, está grande
el conflicto, ¿no? Está grande el desafío que tenemos que atender. Esto es la población, la que necesita educación o la que está viviendo o estaba viviendo procesos educativos. Ahora, si pasamos la educación a cuestiones tecnológicas, pues ¿cómo andábamos, no? A ver, vamos a ver si teníamos los recursos para ello. También datos de INEGI, estos son de INEGI 2019, el 44.3% de los hogares tenía un equipo de cómputo. ¿En qué condiciones? Quién sabe, ¿verdad? Pero había un equipo de cómputo. El 56.4% de la población tenía acceso a Internet en estos hogares. Televisión, pues esto ya casi es el 100%, el 92.5%, y personas adultas mayores de 18 años, el 75.1% tenía telefonía. Sin embargo, aunque aparentemente teníamos los recursos, aquí hay cosas que tenemos que evidenciar. Por ejemplo, creo que todos los que usamos la tecnología nos dimos cuenta que contratábamos un servicio de Internet de X velocidad, pero que la verdad no era esa, porque se volvía lento, se caía, nos desconectábamos, se descompusieron muchos módems. Si entrábamos todos a casa en determinado momento, pues no funcionaba, se hacía lenta la conexión. Entonces, pues el hecho de que tuviéramos no significaba que funcionara del todo bien. Y lo mismo pasó con la telefonía, ¿no? Había equipos, pero que los utilizaba mamá para comunicarse, para cosas, y que tuvo que ceder a que los hijos los utilizaran, quedándose ella sin esa herramienta que pues es una manera de comunicarse, ¿no? Y gente que trabaja o que siguen sus actividades fuera de casa, pues entonces había una desconexión. Entonces, pues este acceso a la tecnología es también pues bastante restrictivo. ¿Qué efectos hemos tenido con todo esto? Yo creo que una cosa que nos hemos dado cuenta es que la escuela tenía más funciones que solamente enseñar e ir a aprender, porque nos hemos dado cuenta de la necesidad que tienen los niños, ¿no? Y los adolescentes y los adultos también. Esta es una función que tenían las escuelas. Otra función era la parte de que en algunas de ellas se les daba alimentación a los niños. Ustedes saben que en educación básica en zonas rurales pues teníamos los comedores. Los niños dejaron de tener esa alimentación que les proporcionaban dentro de la escuela. Y entonces empezamos a regresar a problemas de anemia y cosas de ese estilo por carencia de alimentación en el hogar que era proporcionada en la escuela. Entonces, no solamente iba yo a estudiar, sino también iba yo a alimentarme en la escuela. La estrategia de la Secretaría de Educación Pública, la SEP en México, pues fue, vamos a aprender desde casa y en línea, a través de televisión y en línea, a partir de los dispositivos digitales. Pero bien curioso, porque a pesar de que se dieron cursos, pues no fueron lo suficientes como para poder habilitar a todos. Y les cuento una anécdota. Una trabajadora doméstica tiene a sus niños en la escuela y le manda por televisión, por correo, la liga en donde se tiene que conectar a través de Zoom. Pero se la mandan en una imagen PDF y no puede abrir la liga. Así no se puede mandar. Tendrían que haber mandado pues la liga tal cual para poder hacer el hipervínculo. Jamás pudieron entrar, ¿verdad? Entonces, pues ponen una imagen muy bonita, un PDF con un niño y el HTML o el www y nadie puede entrar. Entonces, bueno, se dieron las indicaciones, pero no preparamos el contexto para que pudiéramos usarlo. En educación superior, pues cada institución estableció sus medidas. Vergonzosamente, pues nosotros nos quitaron las medidas que teníamos. Y bueno, hay instituciones tanto públicas como privadas que ya tenían un camino recorrido, ¿no? Ya estaban adelantadas bueno, no adelantadas, ya estaban haciendo uso de las tecnologías. Y tenemos instituciones como el Tecnológico de Monterrey, que desde hace muchos años ha utilizado plataformas como Blackboard, o tenemos universidades públicas como la UAP, como la UNAM, como el Politécnico, que tienen uso de diferentes plataformas, pero ya inclusive hasta los exámenes de ingreso habían empezado a ensayar todas estas herramientas. Sin embargo, pues se ha notado o se ha evidenciado una brecha,
para aquellas instituciones de educación superior que han sabido responder de manera eficiente con los recursos que tenían o incorporando otros recursos, y aquellas que no han podido incorporarlos por diferentes razones. Hemos escuchado que la UNAM y la UAP también y otras prestaron el equipo de cómputo que se encontraba en sus laboratorios a aquellos estudiantes que no tenían acceso a un equipo en su casa, ¿no? Intentando, pues, con esa manera, pues, ayudar y no detener las actividades. Otro efecto que hemos tenido es que el aprendizaje fue trasladado al ámbito doméstico. O sea, lo privado, como lo que ven aquí atrás, el ambiente que tenemos, pues dejó de ser mío, ¿no? O de mi familia, porque pasó a ser común a partir de todas estas actividades que uno realiza. Y hay quien tiene un espacio específico para trabajar y hay quien no lo tiene. Y hubo que haber, nos vimos en la necesidad de habilitar este espacio, y hay algunos otros que no lo han logrado habilitar. La imagen que les pongo arriba, pues hay niños que en el suelo, ¿no? Ahí está la televisión, pero en el suelo porque no hay mesita para sentarme. Entonces en la escuela yo tenía una mesa, tenía una silla. Y esa parte privada, luego la mesa, pues todos la comparten los niños, ¿no? Porque a veces hay niños que tienen, familias que tienen más de un hijo. Y acaban las clases y quita todo para comer, o deja todo y come en otro lado, ¿no? O sea, empezamos a tener estas invasiones de ciertos espacios. La suspensión de la interacción social cara a cara ha sido algo que nos ha impactado mucho, que no dimensionábamos lo importante que era. Hasta después de un tiempo que cuando tú dices, necesito ese contacto, quiero ver a alguien, quiero abrazar a alguien, quiero saludar a alguien de la mano. Y aquí hay algo bien importante, que las consecuencias en la salud emocional y psicológica de todos los que estamos enfrentando esto, apenas empiezan a notarse, pero el impacto va a ser mayor. Vamos a tener que ya los estudiosos del tema están empezando a prever qué es lo que se va a hacer sobre estas consecuencias que estamos teniendo de aislamiento, ¿no? También otra cosa importante es que los medios que empezamos a realizar las actividades cobraron más importancia que el fin. O sea, era más importante tener la conexión a Internet que lo que íbamos a hacer durante la conexión. Entonces, eso también ha sido pues un riesgo, ¿no? O ha sido algo caótico, porque lo importante no era el teléfono, la computadora. Sí es importante, es necesaria, pero ¿qué es lo que hago durante? Si yo me siento solamente a hablar, dando una cátedra, pues los niños se aburren, ¿no? O la otra que pasó es, les dicto la tarea, les pongo a hacer alguna actividad y todos me tienen que mandar por WhatsApp la tarea o lo que pedí. Imagínense lo que representó para una maestra que tiene 40 niños. O sea, si nosotros en educación superior, que tenemos 8, la carga de trabajo se incrementó pues o en preparatoria o en otros niveles, ¿no? Y también nos dimos cuenta pues que teníamos limitantes como docentes y como alumnos. Pensamos que los alumnos, que son nativos digitales, pues que estaban duchos con la tecnología, pero ¿qué creen? Pues no necesariamente. O llevamos como ritmos diferentes. El WhatsApp se convirtió como en una herramienta necesaria, pero también desordenada, ¿no? No hay hora, no hay límites, no hay sábados, no hay domingos, no hay 5 de la mañana, 2 de la mañana, o sea, y pip, o apagas, y pues tú tienes, en la parte personal, tienes el teléfono para pues tu familia, ¿no? Entonces no lo puedes apagar porque estás pendiente de X suceso familiar. Pero si todos tus estudiantes te empiezan a mandar mensajes a deshoras, entonces, bueno, pues también se convierte pues en una dificultad. Entonces, evidenciamos que teníamos ciertas limitantes, tanto alumnos como profesores. Y menciono una, ¿eh? Ha habido mucho más. También nos dimos cuenta que la escuela o las instituciones de educación, de todos los niveles, pues no contaban con una infraestructura necesaria, ¿no? O sea, porque se pagan licencias, se pagan por usuarios. Y entonces de repente queríamos utilizarla todos los estudiantes, pues no había dinero para pagarlo o no se pudo mantener porque estamos dentro de una postura gubernamental de no acceso a software pagados y entonces, bueno, pues no la retira. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues no tenemos la infraestructura necesaria.
ya no solamente de las plataformas, sino también de los docentes preparados para todos estos cambios. Hay instituciones que no tienen un área de cómputo, ni siquiera un webmaster, ¿no? Que nos esté dando apoyo 24 horas, porque este tipo de actividades son 24/7, y entonces, pues, no tenemos estas disposiciones. Se acentuaron con ello por los problemas económico-administrativos. Obvio, ¿no? Todo el mundo demandaba, y al no haber solución, pues empiezas a buscar y pues esto colapsa. Hubo hay una sobrecarga de trabajo tanto para docentes como a padres, porque se le trasladó, decíamos, ¿no? La educación se trasladó al ámbito doméstico, salió de la escuela en la casa, pero no todos los padres están habilidosos en ayudar a sus hijos, ni tienen los conocimientos, en muchos casos los hermanos, los tíos, los primos se convirtieron en los tutores de estos niños. Y en educación superior fueron nuestros pares, nuestros compañeros, los que nos dieron este soporte, cómo lo haces tú, cómo entras tú, cómo lo solucionas como para salir adelante. Pero está representando mucho trabajo. También algo que ya se ha evidenciado es que ha habido una diferenciación de la carga de trabajo y en la salud emocional por género. Porque pues en el espacio doméstico la mujer se encarga por lo general de más cosas y tiene que hacer el trabajo que salía a hacer fuera de casa y el trabajo que tiene en casa. Y entonces ya no hay una división, ¿no? Ya no tengo que salir, todo está dentro del mismo espacio. Y entonces eso ha implicado pues una sobrecarga de trabajo para las mujeres maestras, mujeres mamá que ayudan a los niños, mujeres estudiantes. Y eso pues ha sido importante. Y en algunos casos que la mujer se ha tenido que reincorporar a su trabajo fuera de casa y se queda la pareja, el esposo o los hermanos en casa, pues se convierte un poco en un caos. Pues hemos ajustado a marchas forzadas la práctica educativa, no nos ha quedado de otra. Hagámosle como podamos, pero esto tiene que seguir. La primera iniciativa es: los alumnos no van a perder el ciclo escolar, los alumnos no van a perder el semestre. Entonces era como una preocupación de no perderlo a costa de quién sabe ni cómo lo iban a lograr, pero había que seguirle. Y entonces pues esa ha sido estrés para todos. Les decía yo que todos asumimos algún rol de tutor, y pues hay que entender, ajustarnos y desarrollar nuevas formas de enseñar y de aprender. Aprender tanto nosotros como docentes y aprender los papás para enseñar, para entender a sus hijos, los alumnos, nuestras formas de aprender. Decía una estudiante la semana pasada, es que hay profesores que se les antoja pedir mucho y piden, pero no llevan nada organizado, ¿no? O sea, nada más nos piden por pedir y luego nos damos cuenta porque ni siquiera nos revisan. Esto es a nivel licenciatura, me hacían el comentario. Miren, un poco resumiendo qué ha pasado. Pues en el nivel básico, pues los papás y la casa se convirtió en la escuela. Y si vemos en línea inferior, arriba está en azul, el recuadro que está en amarillo, pues hubo una ruptura de la escuela a la casa en nuestra vida cotidiana. Y muchos padres se quejan y maestros se quejan de esta ruptura. ¿Qué pasó en el nivel medio superior? Pues que nos dimos cuenta que era muy relevante para los adolescentes este espacio escolar, ¿no? Que en la adolescencia necesitamos este contacto con los pares y que en la casa no se puede dar, ¿no? Y que no teníamos una planeación. O sea, había sido inexistente o ineficiente en educación media superior, ni no lo cuestionábamos. En superior, ¿qué pasa? Pues que tenemos que hacer una autogestión del aprendizaje y que tenemos que desarrollar autonomía para regularlo, pero resulta que no nos han enseñado o no hemos llegado a desarrollar todas las competencias para esta autorregulación del aprendizaje. Si en el posgrado nos es difícil que el alumno desarrolle estas capacidades, imagínense en nivel licenciatura, que es donde se supone que está. Pero, pues esta realidad triste y lamentable, porque no es nada bueno, pues yo creo que también habrá que verle el lado positivo y todo lo que está surgiendo. Porque toda crisis es una oportunidad.
para ver lo que hemos estado haciendo y el sentido que tenemos, ¿no? Y nos abre unas posibilidades enormes, enormes, para renovar y transformar la educación. Y yo creo que estas crisis pues también generan incertidumbre, pero esta incertidumbre no debe legitimizar una normalidad pedagógica y escolar la que estamos viviendo, ¿no? O sea, no nos acostumbremos a que esto que estamos viviendo es lo correcto, porque eso va a ser un error. Estos autores, Tam y el Azar, nos dicen que es el momento de reconfigurar el sistema educativo, porque al verse presionada la educación por tantas cosas, pues puede sorprendernos y hacer innovaciones interesantes, que esa es mi postura, ¿no? Yo creo que sí nos estamos sorprendiendo de lo que estamos haciendo. También creo que las instituciones, las asociaciones educativas públicas y privadas están creciendo en importancia. O sea, hay observatorios de educación, organizaciones de la sociedad civil que están poniendo la mirada de la empresa, de las instituciones, de las compañías que se dedican a hacer todos estos software, estos desarrollos tecnológicos, pues también están volteando a ver a todo esto y están haciendo cosas interesantes. Pero si no reaccionamos como se necesita en el entorno, pues yo creo que también una consecuencia va a ser que la brecha digital podría ampliarse, si de por sí que ya se daba. Si antes hablábamos de saber leer, escribir, ahora ya no solamente hablamos de ser analfabetas porque no sabemos leer y escribir, sino hay muchas otras cosas de por medio. Y si no tenemos cuidado, pues esto se puede ampliar. Y bueno, yo veo 9 retos que quiero compartir con ustedes y que creo que es en donde debemos de incidir. ¿Cómo vamos con tiempo? ¿Vamos bien? Yo creo que algo importante es que nos dimos cuenta que tenemos que estar sanos, que el bienestar, o sea, no es una alternativa a tener salud o no tener salud, sino que es una condición necesaria para poder estar. Y que pues ahora somos más conscientes de que necesitamos cuidarnos, ¿no? O sea, la alimentación, el sueño, el ejercicio, muchas otras cosas que no nos dábamos cuenta que lo veíamos, ¿no? O sea, que no teníamos tanta conciencia de que era importante que nos cuidáramos. Y bueno, por ejemplo, el saber lavarnos las manos, ¿no? O sea, ¿cómo no habíamos dimensionado que dábamos por hecho que todo el mundo se lava las manos antes de comer o que teníamos higiene? Pues no la teníamos, por eso también pues, tantos contagios. La otra es que no solamente tenemos que estar bien físicamente, sino también tenemos que tener salud emocional. Porque hablábamos de este aislamiento para los niños o de esta sobrecarga de trabajo que estamos enfrentando como docentes y pues no hay de otra, hay que recurrir al apoyo, ¿no? Y al apoyo profesional, no al apoyo de dependencia de tomarte un poco de algo, ¿no? O un té de algo, sino que necesitamos cuidarnos también en esta salud emocional. Algo importante, por ahí creo que alguien abrió un micrófono y se hace eco, es que tenemos que tener más y menos tecnología en la educación. ¿A qué me refiero? No todos tienen acceso, entonces tenemos que buscar este acceso. Pero podemos tener el equipo, pero podemos tener carencia de un propósito definido para usarlo. Entonces, no es suficiente con tenerlo, sino que hay que establecer bien claramente cuáles son los objetivos y cómo lo voy a utilizar. O sea, hay que sacarle jugo. Muchos tenemos teléfonos inteligentes que llamamos y lo usamos el 10% de todas las herramientas que nos da. A veces ahora hay teléfonos más potentes que las computadoras. Entonces, por eso es más tecnología, pero también menos tecnología. O sea, no es estar nada más en Facebook o sociales, ¿no? Sino es aprovecharlos más en sentido educativo. ¿Qué pasa con las y los docentes? Bueno, pues sus funciones y sus compromisos, ¿no? Ahora se han visto cuestionados. Si recordamos, bueno, creo que algunos de los que estamos hoy presentes, a la Escuela Rural Mexicana, ¿no? Con Vasconcelos, ese compromiso del profesor rural que se entregaba en su comunidad y que se volvía un actor transformador del entorno. Yo creo que
hay que revalorar a este profesor comprometido, a este profesor que realmente cree en la tarea educativa que realiza. Pero pues también hay que dotarlo de infraestructura. Si el profesor está en casa y no tiene el espacio para poder trabajar o no tiene el equipo, pues nomás no funciona. Hay que reconocer que también que los docentes tienen diferentes roles. No porque es el profesor, no, o sea, no deja de ser mamá, ¿no? Y entonces está ayudando al hijo a hacer la tarea, pero también está enseñando a otros niños la parte de contenidos. O que también es esposa, que se enfermó a alguien, que es cuidadora de padres o de alguien más, ¿no? Entonces, nos volvemos imperceptibles cuando no conocemos a las personas, pero hay que reconocer que tenemos muchos más roles. Nuestras habilidades didácticas, el manejo de la tecnología. Yo recuerdo mucho de mis colegas que en algún momento decían, no, yo les pido que apaguen la computadora y el teléfono, que me presten atención a mí. Pues no, o sea, fíjense, de pasar a que era prohibitivo, ahora pasó a ser, tienen que tenerlo, pero pues al tenerlo hay que aprender a utilizarlo. Pues hay que tener un reconocimiento, o sea, a la tarea docente que se está realizando y pues una motivación, porque tanta sobrecarga llega a extinguir esta motivación por querer educar. Y trabajar sobre la salud emocional de las y los docentes, reitero, es algo bien importante. Pero, ¿qué pasa con los alumnos? Yo creo que es algo también que tenemos que voltear, ¿no? Hay un estrés, el alumno está en la casa, nuestros alumnos de posgrado tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer de comer, tienen que limpiar, tienen que hacer el protocolo de investigación, no saben cómo resolver el problema del trabajo de campo porque no podemos salir a escuelas para ir a entrevistar a los alumnos, o sea, viven un estrés. Pero también otra cosa que están enfrentando es exclusión, ¿saben? Porque los niños que no están teniendo acceso a televisión ya hablo en educación básica, bueno, en todos los niveles, pues estamos generando una brecha. O sea, pues se está dando más, se está abriendo frente a nosotros, así como cuando hay hundimientos de terrenos, ¿no? Frente a nosotros se están dando estas exclusiones y vamos a pagar un precio. Tal vez en este momento no lo dimensionamos, pero espérense unos años, ¿no? Ni siquiera décadas, unos años. Padres que han optado porque sus hijos no vayan a la escuela, o sea, o no pagan la colegiatura. Y entonces los han dado de baja. Pues prefiero que pierda el año de seguir pagando, ¿no? Porque no todas las escuelas hicieron ajustes a las colegiaturas. Porque recuerden que el sistema educativo público no da servicio para el 100% de la demanda. Entonces, pues ocupamos escuelas privadas. Y entonces vamos a tener niños repetidores. ¿Pero repetidores de qué? O sea, ¿realmente están aprendiendo? Porque han interrumpido su aprendizaje. Entonces, no nos cuestionamos qué estamos enseñando, nos cuestionamos que hay que seguirle. ¿Qué se enseña? ¿Quién sabe? ¿Qué se aprende? ¿Quién sabe? Pero tú síguele. Esta capacidad de autorregularse, autorregular sus emociones, sus frustraciones, sus enojos, ya se fue el internet, muchas personas han utilizado el internet del celular y ustedes saben lo que implica, es caro, ¿no? Utilizar los datos. Y entonces el padre paga el celular intentando que el hijo esté aprendiendo, porque pues para él es importante la educación de su hijo, pero resulta que lo que se le está enseñando ni vale la pena o a la maestra también se le corta la señal y él se mantiene conectado, gasta datos, pero pues no hay resultados. Otra cosa que también ya empezamos a darnos cuenta es que estamos siendo, los niños están siendo, bueno, no estamos yo, no, los niños o muchas personas están siendo víctimas de violencia. Y eso es muy lamentable, ¿no? Tanto las maestras, madres de familia, y es algo que asusta y que da miedo, porque si el aislamiento ya está dañando la salud emocional, imagínense el presenciar violencias en el ámbito doméstico. Ok, ese es un cuarto elemento que yo veía. Pero ahora el quinto, que es la transformación curricular, lo que hablamos de los planes de estudios. Tenemos que pensar en un currículum mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Lo mínimo. Yo le digo, ¿qué es lo que, en una actividad de lectura, qué es lo que no debo de dejar de saber de esta lectura? ¿O qué es lo que mis compañeros que no realizaron la misma lectura que yo, es lo que no deben de dejar de saber?
sea, no es todo lo que tengo que saber, lo que quiero enseñar, porque recuerden que tenemos una mirada disciplinar y quiero enseñar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que yo debo de saber? Si yo tomé este curso, ¿qué es lo que no debo de olvidar? Porque va a haber contenidos que se me olviden, ¿no? Yo creo que también, pues, el currículum, el plan de estudios debe ser adaptable y dinámico a estas formaciones, pero las instituciones, pues, somos lineales. La SEP nos pide que registremos nuestro currículum y no lo podemos cambiar, tenemos que hacer todo un proceso, todo un protocolo, con así nos dice también que cada 3 años, pero así como están las cosas, pues tenemos que ser adaptables y dinámicos y no esperar los tiempos administrativos. Hay que recuperar los aprendizajes, pues todo aquello que no se ha aprendido y que es necesario para continuar, ¿no? Yo creo que también debemos hablar de planes de estudios o de contenidos de clases que deben ser emancipadores, que incorporan lo común y lo diverso, porque pues a veces solamente nos vamos a la disciplina y nos olvidamos de todo lo demás. También creo que algo importante y que ya se mencionaba por la OCDE es que hay que hacer currículums que sean adaptables a las personas. Y eso da mucho miedo en las instituciones tradicionales. Esta imagen que está aquí en la presentación, pues habla del desarrollo de habilidades, de competencias, de actitudes. Y sin embargo, a pesar de que escuchar el término de competencias ya nos es familiar, ya lo vivimos cercano, creo que todos aquellos que hemos enfrentado el diseño por competencia nos damos cuenta que el plasmarlas es difícil, pero el alcanzarlas, el desarrollarlas, es todavía más complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo como escribirlas, o sea, o sencillo entre comillas, es dificultoso, pero es más difícil el hacerlas, porque implica muchos cambios, ¿no? Yo no puedo decir que voy a lograr gente con un valor ético en relación a la ciencia, nada más lo discurso, si no soy coherente con todo lo que estoy haciendo en una materia y en todas las materias que comprenden un plan de estudios. Y eso es lo difícil, ¿no? Pero yo creo que sí debemos de hablar de currículums adaptados a las personas. ¿Y qué pasa con la parte didáctica? Con esto de enseñar y aprender. Yo creo que este es otro desafío, ¿no? Debemos de planear la didáctica, pero sí planeábamos nuestras clases, ¿no? Y revisábamos y teníamos lecturas y que si iba a hacer exposiciones y que si íbamos a tener preguntas o un debate, pero ahora hay que planificarlas con tecnología, ¿no? O sea, no solamente es el PowerPoint, hay infinidad de recursos que yo puedo utilizar. Yo creo que también tenemos que enseñar con conocimientos base que les permitan desarrollar después o posterior en la evolución de nuestros cursos conocimientos complejos. Porque si queremos llegar desde la complejidad y pensamos que lo traen, pues nos pasa que no. Y si ya teníamos esas dificultades, imagínense las generaciones que nos esperan por llegar, si es que seguimos en la docencia, ¿verdad? Si aún seguimos existiendo y tenemos programas de estudios registrados y avalados ante CONACYT o la instancia que esté. Yo creo que la enseñanza y el aprender tiene que basarse también mucho en habilidades de pensamiento crítico, porque como hemos dejado de enseñar ciertas cosas, pues hay que enseñar a que hay que ser críticos, habilidades de pensamiento complejo para que realmente lleguemos a hacer transformaciones. Hay que reconocer que hay cultura en el territorio, porque a veces invisibilizamos y eso no funciona. Yo creo que ahorita tenemos que voltear a este territorio, vean lo que está pasando en el sureste del país. Y entonces ahí hay una cultura de subsistencia, ¿no? Y que tenemos de resiliencia enorme para poder salir avante, porque esto no es de un día, ¿no? Sino es continuo. La retroalimentación ha cobrado un papel más importante que la medida. O sea, no es aprobaste o no aprobaste, sino es dile qué se está equivocando. Entonces hay que tener un sobrepeso, no es el número, es lo que están haciendo durante para que puedan, pues por sí solos, desarrollar habilidades. Hay que tener conocimiento integrado y globalizado. Yo creo que yo en algunas ocasiones les he dicho que para enseñar se fracciona, pero para aprender se integra, porque si no lo hacemos así, pues no estamos haciendo aprendizaje significativo. La parte de motivación, de gestión del aprendizaje, un proceso académico dinámico y es darle más sentido a lo que es aprendizajes basados en experiencias.
los estudios de caso que ya utilizamos, ¿no? Pero todavía más. Otra cosa son los materiales de aprendizaje. Normalmente en educación de posgrado nos gustan mucho las lecturas, pero yo creo que ahora hay una acelerada transformación digital. Y ahí les pongo dos imágenes de lo que tiene que ver con realidad aumentada y que ya es una realidad. O sea, pero pues hay que pagar por ella y la institución no nos la va a dar. Entonces, bueno, yo he estado viendo alianzas entre docentes para hacer pago de un software o de algo para poder entrar a estos espacios, pero con todo lo que demanda el manejo de una segunda lengua, un equipo que aguante la velocidad, la memoria para estas herramientas. Pero tenemos que voltearlo, se están desarrollando en una velocidad impresionante. Pero, pues bueno, ya hablamos de docentes, de nuestra salud, del currículum, de los alumnos, pero la gestión escolar, la administración tiene que transformarse porque si no, yo creo que no sé qué va a pasar. Esta carencia de recursos, pues se ha hecho evidente y de alguna manera tenemos que subsanarlo. El uso de los recursos, o sea, siempre se cuestionaba, ahora es como, no puedo darme el lujo de tener un equipo ahí guardadito o que nada más pagaba yo una plataforma y la usaban 5 o 4, nada, y ahora ya la quiero y ya no la hay. La toma de decisiones tiene que ser más rápida. Yo creo que ese es un gran problema. Aquellas instituciones que llegan a tomar sus decisiones de manera más ágil y veloz, pues son las que van a persistir, pero hay otras que no y vamos a morir. La articulación entre los actores y entre las instituciones con fines de docencia, no solamente con fines de investigación, y pues la autonomía de estas escuelas. Hay algo que fíjense que poco nos cuestionamos, y que es esto de la huella digital y que está representando, híjole, un mundo de información. Generalmente cuando nosotros buscamos algo en internet que nos llama la atención, que queremos comprar, no sé, entran a buscar discos duros o UCBs o no sé, X cosa, una blusa, entran a buscar. Después, posteriormente, nos van llegando información, creo que se han dado cuenta, que nos dan productos similares a la búsqueda que hicimos. Bueno, eso es el uso de los datos con fines de mercadotecnia, con fines de vender. Pero, ¿qué está pasando con toda la información que estamos generando en el ámbito escolar? Esos datos quedan en un espacio, ¿no? Y esto se llama analítica del aprendizaje. Pero tenemos que tener capacidad para hacerlo y tenemos que tener cuestiones de seguridad. Por eso ven que Zoom empezó a ser cuestionado porque pues no tiene las cuestiones de seguridad tan restrictivas como Teams. Entonces, cualquiera podía entrar o casi cualquiera podía entrar a algunos eventos. Y esto es importante que volteemos a verlo porque nos habla, por ejemplo, de cuánto tiempo dedica nuestro alumno a entrar en los materiales, cuánto tiempo tarda para poder subir sus actividades, cuántas veces regresó a leer una instrucción. Y eso nos dice que también, pues, fuimos claros o no para ponerlas, ¿no? Yo aquí les pongo una lámina que habla de 4 niveles de estas analíticas de aprendizaje. Es todo un tema, ¿saben? Y creo que pues nos daría información para poder trabajar mejor como docentes y para poder aprender mejor. Y ya se me olvidaba también, me voy a regresar un poquito, en esta huella digital, todo lo que estamos generando en la nube, ¿no? O sea, porque ahora pues ya ni siquiera lo guardamos o lo almacenamos en disco duro, todo lo mandamos a Drive. Y eso tiene un impacto porque tenemos muchos servidores prendidos, ¿no? Y también tienen un impacto ambiental. Pues son una reflexión de este autor que me encantó, se las voy a leer. Estamos en un túnel largo y oscuro en este momento. Cuando emerjamos, que ya estamos ahí, que si salimos o no salimos, nuestro desafío será no proceder exactamente como antes, sino reflexionar profundamente sobre lo que hemos experimentado y dar un giro brusco en la educación y en la sociedad para mejorar. Y como se dice, si no hemos aprendido nada en este momento, pues está complicado, ¿no? Algo que ha quedado claro es que no debemos de transferir la responsabilidad educativa a la familia. Esto es un binomio, ¿no? O es más que un binomio, es una responsabilidad de todos. Tampoco podemos pretender que la tecnología enseña por sí misma, ¿no? O sea, no podemos decir que porque ya tengo la computadora o el teléfono va a aprender mi hijo, o ya mis alumnos van a hacer la tarea. No podemos decir que los alumnos pueden aprender de forma autónoma, ¿no? Desafortunadamente todavía hay necesidad de enseñar, ¿no?
y hay que prepararlos para ello, esta parte de autorregulación. Y que yo creo que los tomadores de decisiones, perdón, estoy conectando porque me estoy quedando sin pila, los tomadores de decisiones tienen que asumir su responsabilidad en tomar las decisiones, no le pueden huir. Salir de esta crisis, o sea, y porque viene, o sea, como decíamos, el impacto que va a tener todas estas lagunas que se están generando en el saber, pues va a demandar cambios importantes y van a requerir educación. Viene todo el proceso de la vacuna, ya vieron, entonces también pues hay una resistencia a que la gente se quiera vacunar, tendremos el acceso, el recurso para ello, hay muchas cosas, ¿no?, que están todavía en el aire. Hay que cambiar nuestra forma de mirar a la educación, asumir las responsabilidades. No podemos seguir postergando lo que no hemos hecho. O sea, si realmente estamos educando, la gente tiene que saber de salud, ¿no?, de lavarse las manos mínimamente. Yo creo que la educación es algo esencial. O sea, debemos de luchar porque se regresa a las aulas. Ahora, ahí hay todo un debate, cómo vamos a regresar, pero no podemos seguir postergándolo porque es una herramienta que va a poder ayudar a que salgamos de otras cosas. Bueno, estas son mis referencias. Pues muchas gracias y creo que me pasé un poco, pero quisiera yo que No, no hay entráramos cuidado, Maricel. Ha estado al... excelente, a muy buen tiempo, y pudiéramos iniciar la charla con la audiencia. Entonces, como siempre, les voy a pedir, por favor, que en el chat pongan la pregunta. Así, Marister, tú también podrías ir leyendo las preguntas en el mismo chat, si lo tienes abierto, y pudiéramos iniciar, pues, esta intercambio de ideas, esta plática con la doctora Marister. Aquí tenemos al doctor Juan Antonio Villanueva, que dice: muchas gracias por tu seminario. Bien, hace la pregunta de cómo ves el futuro de la educación a distancia en el Colpos. Híjole. Bueno, antes de que responda, ¿ya dejaron de ver mi presentación? Sí, ya Okay. no sé. A ver, va, porque yo no veo el chat, no sé por qué, pero bueno, ¿cómo veo el futuro de la educación a distancia en el Colpos? Híjole, pues muy lenta, muy lenta, tendríamos que estar ya reaccionando. Nos quitaron una plataforma que teníamos, que era Blackboard, Montecillo se organizó y empezó a utilizar Moodle. Allá hay toda una organización, subieron algunos contenidos de videos y demás para poder utilizarlo, pero si tú entras a ver, cada campus, por lo que haya, tiene cosas diferentes, ¿no? O sea, ni siquiera hubo un entrenamiento, miren, esto es lo mínimo que debe de contener los cursos, o sea, el sílabo, cómo lo vamos a transformar, porque no es solamente pegar lo que hacíamos, sino que requiere adecuaciones. Entonces, pues sí, lo veo lento, esa es la verdad. Espero que reaccionemos y hacer algunas otras cosas. Sí, hay un comentario del doctor Jorge López Collado. Adelante, Jorge. Juan, doctora, buenas tardes. El comentario es acerca de nuestra situación como profesores y los estudiantes que tenemos en nuestra área, que es agricultura. Muchos nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que algunos, si no la gran mayoría de nuestros estudiantes viven en zonas rurales, o son de zonas rurales o de pequeñas comunidades donde el internet pues sí sigue siendo un problema. Y como bien lo dijo, ¿no? Es uno de los tantos problemas a los que nos enfrentamos, y principalmente por los estudiantes, ¿no?, que viven en zonas alejadas pues, de centros urbanos. Pero aún así nosotros que vivimos en zonas urbanas, pues tampoco estamos exentos, ¿no?, de toda esa problemática que acaba de mencionar, ¿no?, de que se va la luz, se va el internet, se utiliza, hay horas pico de uso de internet en toda la ciudad, ¿no?, y en la casa. Entonces se satura la red. Entonces toda esa es, pues va sumando, ¿no? Va sumando un granito de arena al costal de estrés, ¿no?, que vive uno. Y me gustó mucho su presentación. Ojalá tuviéramos oportunidad de escucharla nuevamente con otro tema parecido.
Muchas gracias. De nada, no, gracias por tu comentario. Sí, sin duda. Yo creo que no solamente en las zonas rurales, o sea, en la ciudad nos han mentido. Tenemos un pésimo servicio de internet y nos cobran caro, ¿no? Entonces, pero pues no pasa nada, no se transforma nada, todo sigue igual. O hacemos que como que sigue igual. En zonas rurales ha sido bien creativo. Yo creo que la gente que menos acceso tiene a recursos es la que más ingeniosa es. Y entonces han desarrollado como hay algunas estrategias para poderse conectar de manera con más eficiencia, ¿no? Se me quemó el módem, no sé qué le pasó al módem un día y descubrí que puedo pagar 15 pesos y me dan 2 horas de internet en el celular y es mucho más veloz que el internet que normalmente pago. Pero bueno, hasta que tuve la necesidad, ¿no? Por ahí lo dejo y lo comento. Y por 15 pesos, 2 horas. Y apúrate, y bájale todo, y rápido, 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 y es la hora que puedo estar, no más. Entonces, bueno, pues ahí. Sí, gracias, doctora. Sí, gracias. Tenemos algunos comentarios más de la doctora Verónica Lango. Dice, gracias por la presentación. Y la pregunta es, ¿cómo incorporar a una población académica muy adulta ante la incorporación de las TICs y las clases presenciales en la nueva normalidad? Uy, mire, doctora, hay una premisa en donde se dice que el adulto tiene resistencia a la tecnología. Y más bien, he descubierto, y hablo en experiencia personal, que es una estrategia para no asumir las responsabilidades. Pero todos tienen teléfonos, todos tienen acceso a banca, bueno, de ir a comprar un refresco. O sea, la tecnología está a nuestro alrededor. A lo mejor tenemos diferentes, no a lo mejor no, tenemos diferentes procesos para aprender, pero no estamos imposibilitados de aprender. Hay gente muy mayor que es habilidosa con la tecnología, pero yo creo que el problema es nuestra actitud hacia eso. Y como nos sentimos gobernados por la tecnología, como nos demanda esto que les decía, que me suena el teléfono 2, 3 de la mañana y no es mi hija, sino es un alumno, entonces nos sentimos invadidos y esas cosas no nos gustan. Entonces yo creo que también ahí es un poco de cómo ponemos y establecemos reglas. Y yo fui clara al decirles que no nos acostumbremos no normalicemos lo que no es correcto, ¿no? O sea, esta nueva normalidad, ¿cómo llamamos normal a algo que es anormal? Y ya tendemos a decirle que es normalidad, ¿no? Nueva normalidad y le ponemos el nueva, pero pues de nueva, o sea, no es normal, primero que nada, entonces reconozcamos eso. Yo creo que una cosa que va a suceder es que vamos a transitar en estos sistemas híbridos entre lo presencial y la distancia. Y se argumenta que hay disciplinas como la agronomía que no se pueden enseñar a distancia. Al contrario, si la medicina, o sea, hay todas cosas que pueden hacerse uso. Y yo creo que esta parte de transitar en los espacios cuando nos reunamos, en experimentos, en el laboratorio, pues hay cosas que tenemos que empezar a trabajar. Sé de una alumna que estudia música en una universidad alemana, que tiene curso, que tiene instrumentos de cuerda. ¿Ok? Instrumentos de cuerda, tienen que tocar los instrumentos. Van una vez cada 15 días y solamente pueden tocar los instrumentos 3 personas, ¿no? Y tienen que dejarlos a que estos se descontaminen, no los pueden pasar a baños, ¿verdad? Son instrumentos especiales. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a generar, ¿no? Y sistematizar, porque otra cosa que tenemos es que de educación todo el mundo habla, pero poco realmente estudiamos y sistematizamos todas estas experiencias. Entonces, bueno, por ahí. Muy bien, muchas gracias. La doctora Mónica Vargas comenta, tuvimos que adoptar una tecnología que ahí estaba y que se sigue desarrollando, ¿no? Las plataformas como Zoom o Teams, apoyados con el correo electrónico, me parecen más fáciles de usar y más dinámicas que Blackboard. ¿Qué opinas? Doctora. No, doctora, yo pienso que las plataformas tienen muchas más cosas. Lo que pasa es que no supimos explotarla cuando la tuvimos. Y ahora hay infinidad. Bueno, hay muchas, siempre ha habido muchas. Yo creo que es un Teams y el correo electrónico nos da esta velocidad. Pero en Blackboard teníamos la posibilidad de sistematizar estas métricas que les digo, esta huella digital, pero nunca la utilizamos, no sabíamos. Teníamos concentrado todo en un solo espacio y ahora tengo que utilizar un canal para las videoconferencias, otro canal para subirles la información, otro canal para la comunicación inmediata
y en cambio en lo otro era todo concentrado. Pero pues yo digo que en la guerra, en el amor y en la educación todo se vale, así que si esas son las que me funcionan, pues usémoslas, pero usémoslas de manera organizada, ¿no? Gracias. Sí, otro comentario dice, gracias por compartir tu punto de vista sobre esta situación. ¿Y podrías ampliar sobre la ampliación de la brecha social o de TICs? Sí, eso es muy triste, muy triste. La verdad es que lamentable y en lo personal me confronta mucho, ¿no? Pues es que esta brecha se está dando más porque en las escuelas, otra vez, uno recurre a las experiencias, ¿no? Porque la praxis es lo que sustenta muchas veces estos cambios, estas reflexiones conceptuales. En las escuelas públicas de educación básica tiene la opción de que el niño entre a conferencias con Zoom o que solamente siga las clases que se están dando de su nivel en la educación, en la televisión. Pero en las escuelas les pidieron una cooperación a los padres para que los niños que entren a las clases en Zoom pudieran entrar, o sea, para que entren. Imagínense. Bueno, ok, ya pagaron las mamás, aquellas que tienen la premisa de que la educación les va a hacer la diferencia, las que les van a dar clases por la computadora. No tienen computadora, no tienen teléfono, y ya, consiguen el teléfono, y después hay que entrar a internet. O sea, tuvieron que hacer un contrato de internet. Gente que todo es por telefonía, por teléfono con Telmex, y cuando las escuchan hablar no les quieren dar el servicio porque les preguntan cosas que ellas no conocen o no están familiarizadas. Yo he ayudado a 4 personas de origen indígena, de la zona de Coetzala, hablantes de lengua nativa, náhuatl, tienen como lengua madre, trabajadoras domésticas para que accedan al internet. Y ya que accedieron, ahora pues faltan los teléfonos, ¿verdad? O las tablets. Entonces, pues sí, estamos generando una brecha. Y eso es en este contexto así chiquitito. Imagínense en educación superior, nuestros alumnos de posgrado también se dieron cuenta que sus computadoras no eran las adecuadas, ya no sirven, muchas cosas. Entonces es importante darnos cuenta que también estamos contribuyendo a esta desigualdad, ¿no? O todos estos cambios en la educación están aportando a hacer más desigualdad nuestra sociedad y viene fuerte. Entonces, ¿qué nos espera en las siguientes generaciones? Sí, gracias. Otro comentario de la doctora Mónica Vargas. Dice que como estudiante de un curso virtual, puedo decir que es difícil conservar la concentración y que me queda la añoranza del contacto físico. Como profesora de curso virtual, me pareció difícil lidiar sin la retroalimentación visual de las caras y del body language de los estudiantes, pero me permite ser más eficiente en el tiempo de la clase. Doctora Mónica, fíjese que algo interesante es que cuando los cursos están bien diseñados, sí extraña uno este contacto visual, este ruido, ¿no? Todo lo que hay en el ambiente de un aula. Pero cuando los cursos están bien diseñados, uno aprende más. Se concentra uno, busca, se encuentra. Pero cuando el curso no está bien diseñado, dices, Dios, ¿qué es esto? Mejor no quiero, o te acabas dando de baja, o lo acabas porque hay una disciplina para acabarlo. Y ahí es en donde se evidencia que la planeación es sumamente fundamental y el dominio el dominio de todas estas cosas. No es pedir actividades por actividad. La actividad tiene que tener un sentido, tiene que tener un orden, tiene que tener un tiempo, tiene que tener una intensidad, son muchas otras cosas. Pero qué bueno, sí. Experimentemos mucho en estos cursos. Sí, muchas gracias, doctora. El doctor Ponciano Pérez, ¿cuál es el futuro de los egresados de los posgrados? ¿Qué otras habilidades es necesario desarrollar para su ejercicio profesional? Uy, las habilidades blandas. Eso es fácil, doctor. Porque desarrollamos muchas cosas, pero pues no tenemos tolerancia. Somos bien intolerantes. Compromiso a la tarea. O sea, a veces pensamos que es lo básico que ya dábamos por hecho que lo tenían. ¿Y qué creen? Que no lo tenían nuestros alumnos. Ahora, también algo que hay que tener muy claro es que muchos de nuestros estudiantes se incorporan al sistema educativo, porque hacer investigación no está tan sencillo, ¿verdad? No hay muchos laboratorios, no hay muchos espacios. Y lo que hacen nuestros estudiantes de posgrado cuando egresan, la mayoría, es incorporarse a las instituciones educativas. Y entonces se van a convertir en formadores de formadores, lo cual me da mucho gusto.
Y yo les digo, pero quiero que cuando los encuentre yo y lleguemos a competir por algo, ustedes me ganen porque sé que son mejores y no me voy a enojar. Me va a dar mucho gusto, ¿no? Porque quiere decir que lo que hice, lo hice bien. Pero hay que voltear a ver en este desarrollo de habilidades blandas porque algo estamos haciendo que no está funcionando, ¿no? Aspectos éticos, aspectos de una comunicación asertiva, o sea, ¿qué les puedo decir que no vivamos? Claro, doctora, muchísimas gracias. Bueno, un comentario mío, ¿cuál será el impacto inmediato de esta generación a la cual hemos truncado su desarrollo? O sea, yo recuerdo que cuando era yo niño me cambiaron la forma de escritura, ¿no? Manuscrita por script pues muchos de nosotros tenemos una caligrafía espantosa. Pero ahora estamos cambiando bárbaramente muchísimas cosas. Yo creo que esta generación va a quedar marcada, aunque regresemos a la normalidad. ¿En qué piensa usted que puede ser más profundo este cambio, probablemente alguna deficiencia que se pueda percibir? O sea, los niños no van a ser los mismos que antes, ¿no? Fíjate que yo he estado pensando mucho en eso. Tengo el contacto cercano de una niña que tiene como 3 años y desde marzo no sale ni a la cochera de su casa y vive con una adulta, una o dos adultas. Hasta la incógnita con quién vive, ¿no? Nada más oye llorar. Yo creo que el impacto más grande va a ser en la parte emocional, en la parte de la sociabilización, porque en la parte académica estamos dotando de que busquen e indaguen de manera sola, pues ustedes saben que tenemos todo acceso en un clic, ¿no? En Internet. Entonces ahora estas habilidades de buscar información y de discriminar, porque no solamente es buscar, sino aprender a discriminar qué es lo bueno y qué no es tan bueno. Eso creo que esto segundo va más o menos desarrollándose, pero toda esta parte de la convivencia, si ya de por sí estábamos aislados con los juegos todos los juegos digitales que tienen, hay generaciones que ustedes los ven con el iPad o con el Xbox aquí, ¿no? Y que no te levantan la mirada. Entonces, esta parte de la sociabilización creo que va a ser yo lo veo que hacia allá vamos a tener un problema, ¿no? Y todo lo que es la vida en convivencia con pareja o de intergeneracionales, ¿no? También está siendo algo interesante. Y porque además, pues, en algunos contextos, pues hay más de un niño, pero en otros, recuerden que ahora la tendencia es a que sean hijos únicos, ¿no? O que haya poquitos, ya no haya muchos primos, ¿no? Ya no pueden reunirse para convivir con los primos y si yo no tengo hermanos, pues con los primos, pero ni eso. Entonces, ahí es algo interesante. Y la otra es las expectativas que ellos tienen de una vida adulta. O sea, ¿qué te plantea ser? ¿Médico? ¿Te plantea ser arquitecto? O sea, ¿qué ves en ese futuro, no? O sea, porque ya lo que teníamos como normalizado o como veíamos que era lo ideal, lo que nos gustaría ser de adultos, ese ideal, pues ha dejado de ser ideal, ¿verdad? Se está como reconstruyendo, se está transformando, no sé en qué, ahí sí no he meditado mucho, ni tampoco tengo la burbuja para saberlo, la varita mágica de Harry Potter, pero es cierto, ¿no? La gente se está cuestionando, los niños se están cuestionando qué quiero ser, o sea, cómo me veo en el futuro. Y pues el escenario, y con los cambios climáticos, está un poco complejo, de miedo. Complejo. Pues muchísimas gracias, María Esther. Desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Te agradecemos muchísimo muy, muy interesante seminario y todos los conceptos que nos has presentado. Yo creo que va a ser una reflexión grande que debemos de continuar en el Colegio de Posgraduados sobre estos impactos, ¿verdad?, que nos está trayendo esta situación social y ambiental. María Esther, muchísimas gracias. Esperemos no perder el contacto, esperemos seguir trabajando unidos. Muchísimas gracias a todos. Te mandan también saludos por el chat, Gabriel y otras personas más. María Esther, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted y así, muchas felicidades y muchas gracias. Y bueno, pues que pasen una muy buena tarde y nos estamos viendo el próximo miércoles va a ser el último seminario de este año. María Esther, muchísimas gracias y estamos pendientes. Gracias a ¿Quieres todos. decir algún comentario final? No, que ha sido un placer, ya por aquí les escribía yo. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos, Juan. Hasta luego, gracias.